Okay, everyone, we're going to start a new class. Vamos a comenzar hoy una nueva clase. Okay, se trata del futuro. Vamos a estudiar todos los futuros en inglés e igualmente todos los verbos modales. Okay, cuando, de acuerdo a la lección, se van a dar cuenta que no hay solo una forma de hablar en inglés en futuro, sino tenemos tres maneras de expresarnos. Okay, so vamos a ver con la primera, que es con el auxiliar will. Cuando nosotros usamos el auxiliar will, nos estamos expresando en futuro. En inglés se lo usa para expresarse en futuro. So, ¿qué vamos a hacer? Si ven esta palabrita aquí arriba, ustedes la pueden usar para que sea más fácil recordar la estructura. Suave, sujeto, auxiliar, verbo. Cuando dice sujeto, está hablando de los pronombres personales. Ya lo saben. El auxiliar se trata del will. ¿Ok? Y el verbo, el main verb que tiene que ir después del auxiliar. Y por último, complemento. Si tiene complemento, ponemos complemento. Ok, so ¿cuál es la estructura que tenemos concerniente a expresarnos en futuro con will? La primera, en afirmativo, en forma afirmativa tenemos sujeto, verbo auxiliar will, verbo principal y complemento. El verbo después del will, el verbo principal después del will, siempre tiene que estar en presente. ¿Ok? Siempre tiene que estar en presente. So, esta es la estructura de cómo usamos para expresarnos en futuro con el auxiliar will. En afirmativo, sujeto, auxiliar will, verbo principal y complemento. So tengo, I will work alone. She will go with you. They will be on Monday. ¿Ok? Esa es la manera en que nos expresamos. So, siempre recuérdense la estructura. No importa cómo les pongan las palabras, ustedes usen la estructura y les va a quedar correctamente como deben expresarse y escribir a la vez. Ok, so tenemos en el afirmativo. ¿Cómo decimos en inglés en futuro en negación? Ok, en negación, la estructura, sujeto, auxiliar. Este auxiliar cambia. No cambia de posición, pero cambia de palabra. Dice will not o won't. Want es la abreviación de will not. ¿Ok? So podemos decir I will not o I won't. So va a ir verbo auxiliar, va sujeto, verbo auxiliar, el adverbio not, la negación not, el verbo principal y el complemento. Esa es la estructura de la negación. Sujeto, verbo auxiliar, más el not, el verbo regular y el complemento. Se puede decir want, que es la abreviación de will not, o puede decir will not. Pero por lo general es want porque la mayoría de los nativos usan le van a escuchar pronunciar de esa manera. I want, he want, we want, they want.
So, esta es la estructura de negación. He won't work on Monday. We won't be alone. You won't go on Monday. I won't be on Monday. Ok, negación. La segunda estructura. Y la tercera es cuando hacemos preguntas en futuro. La estructura cuando hacemos preguntas, lo único que va a cambiar es el auxiliar va a ir primero. Cuando hacemos preguntas, el auxiliar va a ir primero, luego el sujeto, después el verbo regular o el verbo principal y el complemento. ¿Ok? Recuerden, en español cuando se pregunta algo, ustedes usan dos signos de interrogación. En inglés no. En inglés usted usa solo uno y se pone al último. Es algo ahí que ustedes lo pueden tomar en cuenta. ¿Ok? All right, so repito. Cuando hacemos preguntas en futuro, la estructura es verbo auxiliar, sujeto, verbo principal y complemento. Y con esto tenemos las tres formas en que nos expresamos en futuro con el auxiliar will. Afirmativo, negativo y pregunta. ¿Ok? No se olviden la estructura. So vamos a ver si entendimos. Under. Ander, ¿cuál es la estructura afirmativa que nos expresamos en futuro? Auxiliar, sujeto y verbo. No lo escucho, Ander. Auxiliar, sujeto y verbo. Ok, dígame la estructura que usamos en afirmación, en futuro. ¿Cuál es, Ander? Auxiliar, sujeto y verbo. No, estamos hablando en afirmación, no en pregunta. So, ¿cuál sería afirmación? Recuérdelo. Sujeto, auxiliar y verbo. Ok, muy bien. Sujeto, auxiliar, el verbo principal. Y si hay complemento, se pone complemento. Ok, all right. Pomaquero, Yes. la estructura que usamos cuando nos expresamos en negación, ¿cuál sería? Sujeto, auxiliar y verbo. Le falta algo, es de negación. El sujeto, el auxiliar, not y verbo. Ok, muy bien. Y si hay complemento, se pone complemento. Ok. Y aquí tienen, este es de hacer preguntas. Hacemos preguntas, tenemos el auxiliar, siempre va a ir primero, ¿ok? El sujeto, el verbo principal y complemento. Y es bueno recordar que en inglés, cuando se hace pregunta, solo se usa un signo interrogativo, one question mark at the end, un signo, solo uno y al final de la pregunta. Ok, eso tenemos afirmativo, negativo y pregunta. Ahora sí, vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver. Varios periódicos y medios latinoamericanos recientemente preguntan lo que te acabo de decir. All right.
tenemos 15 oraciones y estas 15 las vamos a traducir al inglés usando el will. Están en afirmativo, negativo y pregunta. Tiene afirmativo, pregunta, tiene negación. So, vamos a trabajar. Usen la estructura, ¿ok? Se les hace más fácil. Y a la vez lo hacen correctamente. So, tienen la primera, dice, la película iniciará pronto. Solo un ejemplo. Les voy a dar, les voy a ayudar con la primera. La película iniciará pronto. The movie will start soon. Sujeto, verbo auxiliar, verbo principal y el complemento. So, usen la estructura. Teacher, ¿cuántas toca hacer de esta? Matías, tiene que traducir todas las 15. Yes, ¿Ok? No tiene que hacer solo lo que le dice ahí, eso es lo que traduce. Nada más. ¿Ok, Matías? yes, teacher. All right. So, vamos a trabajar en eso.
Ok. ¿Cómo van? Ander, ¿cómo va? Bien dicho. ¿Ya lo terminó o no? Ya me faltan 5. Ok. Jonathan, bravo. Me falta las 4 últimas. Ok. Pomaquero. Ay, yes, teacher. Me faltan las 2 últimas. Ok. Matías. Teacher, me falta las 3 últimas. Ok. So, vamos a esperar unos minutos más. Ok. Continúen, por favor. Teacher, Ok. teacher, ¿me puede decir cómo se dice extranjero? Broth. Abroad. Ok, A-B-R-O-A-D. Abroad. ok, thank you, teacher. You're welcome.
I finish, teacher. Ok, pues Maquero, lo escucho. The movie will start soon. Will your friend in the bar? I will work every day. My brother will talk with you. I will have 40 years old the next year. My mother will make dinner. It will be midnight in 10 minutes. I won't work tomorrow. I will rain. It will rain tomorrow. Uh, when will they arrive? I won't stay this end of weekend. Where will see the match? He won't go tomorrow. Will your brother travel abroad? We won't go this night. Ok, pues Maquero, thank you. Ya revisamos. Ok. Under. Yes, Go ahead. Escucho. the movie will start soon. If your friends be at the party, I will be at work all day. My brother will play video. I'll be working next year. My mom will make dinner. It will be midnight in 10 minutes. I am going to work. I think it will rain tomorrow. When will they arrive? I want to have this weekend. Where will you watch the game? He won't come tomorrow. Will your brother travel abroad? We are not going to start out soon. Ok, Under, thank you. Jonathan. The moon will start soon with your friend in the party. I will be at work all day. My brother will talk with you. I will be 14 minutes. My mom will cook dinner. It will be dinner in 10 minutes. I won't go to work tomorrow. I think it will rain tomorrow. When will they arrive? I won't be this weekend. Where will you watch the match? He won't come tomorrow. Will you brother travel abroad? We won't go out tonight. Ok, Jonathan, thank you. Ya chequeamos. Matías. The movie will start soon. When your friends be interparting, I will be work and die. My brother will talk with you. I will be 14 next year. My mom will cook dinner. It will be my ding in 10 minutes. I won't want tomorrow. I think it will rain tomorrow. When will they arrive? And won't be this week. Where will you watch the match?
We won't come tomorrow. Will your brother travel and Brad? We want you at Titanic. Wow, tonight. Okay, Matías, good. Thank you. Vamos a chequear. Vamos a chequear y si tienen las que tengan que corregir, las corrigen. Pero most of you did good. Todos ustedes lo hicieron muy bien. ¿Tienes alguna duda? Okay. Tenemos. The movie will start soon. Okay. Sujeto, verbo auxiliar, verbo principal, complemento. Fácil. Will your friend be in the party? The question mark. Eso es una pregunta. Will. Auxiliar primero, sujeto. Ok. Verbo, complemento. So estamos bien. Will your friend be in the party? I will be at work all day. My brother will talk with you. I will be 40 next year. Si pusieron 40 years old or 40 years is okay. Okay? That's no problem. It's all right. My mom will cook dinner. It will be midnight in 10 minutes. I won't go to work. Negativa. Sujeto, verbo auxiliar negativo, verbo, okay? Complemento. I think it will rain tomorrow. When will they arrive? I won't be this weekend. Where will you watch the match?